ahí el enemigo tentando, pues. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien aguzados. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Se apartaron los hermanos. Antes que hubiera más problemas, mejor cada quien tomó un camino, un rumbo diferente. Vamos a orar para que sea Dios quien hable en esta hermosa ya mediodía. Amén. Ya tarde. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor Jesús, que nos des sabiduría, inteligencia de lo alto, que seas tú, Espíritu Santo, que pongas un carbón encendido en nuestros labios para poder compartir tu palabra, de lo que tú quieres hablar en esta hermosa tarde, Señor Jesús. Yo te pido por la vida de mis hermanos, que esta palabra pueda quedar sembrada en sus corazones, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Padre. Quita todo sueño, todo cansancio, toda fatiga, todo dolor de cabeza, todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Lo atamos, Señor, de pies y manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y aquí vemos que Abraham y Lot, Dios los había bendecido abundantemente. Pero sabemos que siempre, pues el enemigo tiene que meter la pata para que haya contienda, para que haya pleito, y así poder separarnos. Cada quien que agarre su rumbo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el enemigo? Ya solito ya es más fácil. Ya cuando dos o tres como que están orando ahí, hermanos, cuando se juntan para orar, ahí el enemigo nada más anda con miedito, pues. Pero ya cuando se queda uno solito, dice, este es mío. Y ahorita me lo llevo porque me lo llevo. Y aquí vemos la decisión difícil que tomaron, porque Abraham y Lot estaban bendecidos por Dios. Pero si nos damos cuenta, el que los guiaba siempre era Abraham. Abraham siempre el que guiaba a Lot, porque Lot no era un niño. Lot tenía su esposa y tenía sus hijas también. Él no estaba solo. Y aquí vemos que tomaron un rumbo diferente. Vemos que Abraham le hizo la propuesta. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano, cuando llega si un hermano le propone lo mismo? ¿Qué haría? ¿Haría lo mismo que Lot? ¿O cuál sería el resultado? A ver, nuestro hermano Carlos, usted, si alguien ve, hermano, usted pues se tiene que ir para acá, yo me voy para acá. Ahí está $1,000,000 de pesos para que allá lo invierta, lo gaste. ¿Qué hará el hermano Carlos? y los dos tenían riquezas, pero dice que lo primero que se le vino a la mente fue lo primero que hizo. Y no hizo lo correcto. No hizo, se hubiera humillado ante Dios y le hubiera pedido primero la voluntad a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ya me voy a separar de mi hermano. Quizás mi hermano ha estado orando por mí. Mi hermano, quizás todo lo que tengo es gracias porque mi hermano ha estado orando para que Dios me guarde, a mi familia, y esa es toda la riqueza que yo tengo. Pero lo primero que vio fue la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que esa ciudad estaba haciendo lo malo delante de Dios. Sodoma y Gomorra practicaban abominaciones delante de Dios. Ahí vemos donde se casaban hombres con hombres, y que desde niños les enseñaban para que practicaran desde niño, que lo vieran como normal. Y si nos damos cuenta, estamos viviendo estos tiempos de Sodoma y Gomorra. Amén. Donde ahorita en la actualidad, en la escuela, en todos los lugares, estamos viendo que ya está normalizado, que ya los niños pueden ver como normal todo lo que ellos hacen. Y sabemos que es todo eso abominación al Señor.
porque Dios no se confundió al decir, no, pues este era hombre, pero ahorita lo voy a convertir en mujer, o ella es mujer, pero lo voy a convertir en hombre. Dios no se confundió, hermanos. Dios, si te hizo hombre, te hizo hombre. Si te hizo mujer, te hizo mujer. Creación de Dios somos. Hombre, varón y hembra formó, dice el Señor. Él no hizo el tercer sexo. Y es ahí donde vemos que Lot, teniendo conocimiento de Dios, sabiendo que estaba mal, dice que alzó su mirada y vio Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos que Lot, esa fue la decisión. Y podemos leer en el 12 que dice, Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde existía el pecado, donde la maldad abundaba. ¿Qué tiene que hacer Lot cerca de Sodoma y Gomorra si es un hijo apartado de Dios? ¿Qué ocasionó que Lot se fuera a ese lugar? Quizás la vida egoísta, porque no estaba solo, sino llevaba a su esposa y a sus hijas. Y sabemos que si entramos en un lugar de maldad, de pecado, si nos apartamos de Dios, las consecuencias no solo van a ser para la persona que ocasionó el pecado, sino los que tenemos acá. Pero ya el enemigo pues ya estaba trabajando en su mente de lo que iba a hacer con él. Vemos también, dice que al momento que Lot ya estaba en ese lugar, dice que se levantó guerra contra Sodoma y Gomorra, que se levantaron y que dice que perdió la batalla Sodoma y Gomorra y que saquearon la ciudad, les robaron y que a Lot también le robaron todas sus riquezas. Y eso lo podemos leer aquí en capítulo 14, versículo 10 hasta el 12, hermanos. Vemos ahí como ya habla de que entraron y robaron todo. El 10, ¿quién lo puede leer? Y se fueron. Lo que ocasionó no pedirle la dirección a Dios. Si Lot, antes de que tomara una decisión de qué camino escoger, se viera hincado a Dios y pedirle, Señor, dame la dirección correcta, para dónde tengo que ir, si ya con mi hermano tenemos que separarnos, o a lo mejor el Señor no quería que se separaran, o a lo mejor el Señor le estaba poniendo una prueba a Lot. A lo mejor Dios le dijo, voy a probar a Lot a ver qué decisión toma. Hubiera sido diferente en la tierra. Entre los dos, Dios los había bendecido abundantemente. ¿Y por qué tenían que separarse? Vemos que Lot tomó la decisión, la primera que se le vino a la mente, lo que el corazón le dijo, eso hizo. Y sabemos que no era la voluntad de Dios, porque llegando a Sodoma y Gomorra, dice que él acampó cerca de Sodoma y Gomorra, pero aquí ya no está hablando que a él también le robaron sus riquezas, a él le quitaron todo lo que él tenía. Muchas veces no escuchamos a la voz de Dios. Hay personas que se nos acercarán para hablarnos bonitos, prometernos la luna y las estrellas, como cuando pero a veces si no estamos bien con Dios, hermanos,
le vamos a hacer caso, vamos a hacer lo que primero se nos venga a nuestra mente y a nuestro corazón. Y yo sé que muchos ya han pasado por ahí. Sí, hermano, ya, o sea, no, a mí me pasó también, a mi esposa, los dos. O sea, que se nos acercaron personas, pero nunca pensamos que esas personas se acercaban para querer saquear, quitar, destruirnos, usadas por el enemigo. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios la dirección correcta. Si es la voluntad de Dios que se haga, que Él nos confirme. Vemos que Lot aquí no pidió confirmación, sino la agarró, levantó su mirada y vio que brillaba y corrió con suerte que no lo mataron. Porque si Dios hubiera sido otra, lo entrega en manos del enemigo. Pero sabemos que Dios no es así. Dios es bueno y Él siempre nos guarda y nos cuida. ¿Ustedes creen que a Abraham, su hermano, lo llegó a saber? Esa noticia que le estaba pasando. Como hermanos, si algo nos pasa a nosotros, nosotros también lo sentimos. Cuando un hermano está pasando una situación, también lo sentimos nosotros como hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar y pedir por nuestro hermano que está pasando una prueba, una situación difícil. Y eso lo podemos ver en el 14. Y quiero que alguien lo lea. 14:14. El 15. El 16. Amén, gloria a Dios. Un buen hermano, ¿qué fue lo que hizo? Llegó la noticia a Abraham de lo que estaba pasando su pariente, que lo tenían prisionero y aparte de eso le habían robado, lo habían saqueado, le habían quitado todos sus bienes. Dice que él se preparó con 300 hombres que tenía a su servicio y fueron de noche y sacaron de la prisión a Lot y le regresaron sus bienes. Y eso es Dios lo que hace muchas veces cuando nosotros queremos apartarnos y salirnos del camino de Dios por tomar una mala decisión. Esa fue una mala decisión que tomó Lot, pero Dios estaba dando una oportunidad más. Usó a Abraham para que fuera y lo fuera a rescatar de ese lugar donde lo tenían prisionero. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado en las decisiones que tomamos, porque muchas veces el Señor nos va a dar oportunidades, hermanos, pero Él nos da la oportunidad, pero para que ya no lo hagamos. Ya ahorita Lot ya recuperó sus bienes, ya es libre, ya no está prisionero. ¿Qué hizo Lot? ¿Se fue con su hermano o regresó a Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes qué creen, hermano? Regresó a Sodoma y Gomorra, como que vio algo bonito allá y dijo, no pasa. Y aguas, porque tenemos que estar ya preocupados. Porque yo conocía a una persona que Dios venía, Dios lo sanaba. Al hermano lo traían en silla de ruedas cada vez que venía a la iglesia, en un lugar lejos de aquí, no es aquí. Lo traían en silla de ruedas, el hermano cantaba, lloraba, exaltaba, oraban por él, ayunaban por él, toda la iglesia. El hermano sanaba y se fue al hermano, lo metían en silla de ruedas, el hermano cantando, hasta se quería subir arriba de la silla de ruedas para cantar. Y Dios le dio muchas oportunidades a este hermano. Y ya la última vez que supimos que el hermano se puso grave y quería que lo llevaran a la iglesia, pero ya no hubo quien lo llevara a la iglesia. ¿Y qué pasó?
el hermano falleció. Esperemos en Dios que él se haya arrepentido en las últimas en que estaba, porque muchas veces queremos agarrar de juego lo que Dios hace. Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también cuando él se enoja es fuego consumidor. Amén. Es como un padre cuando tiene que corregir a sus hijos, lo tiene que corregir, y por eso tenemos que tener cuidado. Vemos que Lot, al ver que Dios lo había guardado, protegido, dice la Biblia que regresó a Sodoma y Gomorra. Volvió a ese lugar, ahí donde tenía a sus hijas y tenía a su esposa en ese lugar. Vemos que Dios se enojó porque Sodoma y Gomorra era un pueblo que practicaba la maldad, que Sodoma y Gomorra veían todo normal, y Dios permitió y habló con Abraham. Dice que un día apareció Dios, que Lot estaba allá en Sodoma y Gomorra, y le dijo: Señor, ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Y qué tal, Señor, si hay 50 justos en esa ciudad? ¿Tú lo destruirías, Señor? Dice que el Señor le dijo: si hay 50 justos, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero que Abraham sabía que no habían 50 justos. Y luego le dijo: Señor, ¿y si hay 45 justos, lo destruirías? Dijo el Señor: no. Y así se fue 30, porque Abraham sabía que no había justos en Sodoma y Gomorra, que todos practicaban la maldad, pero él lo hacía porque se acordaba que su hermano estaba en Sodoma y Gomorra, que Lot y sus hijas solamente eran 4 personas que estaban en Sodoma. Los demás estaban perdidos, los demás estaban haciendo la maldad delante de Dios. Y aquí vemos en el 26, donde nos habla y dice: entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltara de 50 justos, 5 destruirías por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás si hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás si hallare allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora he emprendido el hablar a mi Señor, quizás si hallaren allí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás si hallaren allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar, porque sabían que no habían ni 10 justos en esa ciudad, ni los niños ya tenían la mentalidad, porque esas ciudades eran 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Las dos ciudades se unieron para practicar lo malo delante de Dios. La homosexualidad se practicaba. Dice que los hombres veían normal todo. Primero que estaban con mujeres, llegó el tiempo donde ya los hombres ya no querían a las mujeres, que los hombres ya querían estar hombres con hombres. Ya las mujeres ya no querían nada con ellas. Ahora ellos se buscaban entre hombres. Y vemos cómo Dios fue abominación para Dios. Y Dios dijo: voy a destruir esa ciudad. Si hubieran 50 justos, si hubieran 45, si hubieran 30, ni 10 justos había en esa ciudad.
Pero Abraham le decía eso al Señor, pero porque su hermano estaba ahí metido. ¿Qué hacía Lot ahí? Vemos que Abraham ya lo había ayudado, lo había sacado de la cárcel, había recuperado sus tierras, sus bienes. Pero ¿qué hizo Lot? Fue lo primero que hizo, regresarse otra vez a Sodoma y Gomorra. Él no tenía necesidad. Él no fue a trabajar. Él no fue a poner una iglesia a Sodoma y Gomorra. ¿O sí fue a poner una iglesia? No, porque le gustó el pecado, le gustó lo que había ahí. Lo atraía el pecado. Muchas veces el enemigo va a querer sacarnos para que miremos todo lo bonito que se ve en el mundo. Pero sabemos que todo eso es pasajero. El enemigo todo lo disfraza bonito. Es como vemos en los comerciales que pasan en la televisión de las cervezas donde están celebrando, todos felices y contentos, tomando, fumando, pero no pasan el comercial, el final de lo que pasa luego. Vemos todo bonito, donde están tomando, pero no ponen las consecuencias que trae todo eso. Y es así el enemigo como se disfraza. Nos va a ofrecer todo bonito y hasta dinero nos puede dar. ¿Qué vamos a decir? Me salió una propuesta buena y allá me voy. Pero sabemos que es la decisión de Dios, es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pedirle en lo más mínimo si es la voluntad de Dios. Vemos cómo Dios tenía tomada la decisión de destruir Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos que Dios, por lo que Abraham pidió a Dios, Dios iba a ayudarlo. A pesar de que él era arrogante, a pesar de que él volvió al vómito, Dios dijo, por amor de Lot, de Abraham, vamos a ir a sacar a Lot y a su familia. Muchas veces sin darnos cuenta, entre hermanos, cuando un hermano se va o se quiere alejar de Dios, cuando viene el desánimo, la iglesia se tiene que poner en oración por ese hermano que se va, por su hermano Lot, porque sabía que allá iba a ser destruida la ciudad y allá se encontraba Lot. Y quiero que leamos en el 19, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos Lot, dice, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él con ellos mucho, y fueron con él, y entrando en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levaduras, y comieron. Dice que los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Llegaron por Lot, pero dice que Lot los invitó a su casa para que entraran, que pasaran la noche ahí en su hogar, y que les preparó comida. Dice que al principio los ángeles no querían, porque sabemos que la presencia de Dios en ese lugar no podía estar. Ellos iban de entrada y de salida, ellos iban a lo que iban, pero como Lot insistió, ellos entraron a su casa y pasaron la noche en casa de Lot. Pero dice el 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, desde el más joven hasta el más viejo. Rodearon la ciudad y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vemos que corrió la voz donde los de Sodoma y Gomorra vieron que en la casa de Lot habían entrado 2 varones, y eran los ángeles que habían entrado en forma de hombre. Dice que se reunieron puros hombres, jóvenes y viejos, que querían conocer los hombres que habían llegado a la casa de Lot. Querían acostarse con esos hombres que habían llegado a la casa de Lot, mas no sabían que eran ángeles que habían entrado a la casa de Lot. Vemos qué tan grande era la maldad. Vemos cómo se había esparcido la maldad en Sodoma y Gomorra, que los jóvenes, que los adultos, los ancianos practicaban lo malo delante de Dios. Vemos que en estos tiempos estamos viviendo lo de Sodoma y Gomorra, hermano. Por eso tenemos que estar atentos y alerta, porque sabemos que Dios ha sido paciente con nosotros. Él ha estado con nosotros siempre, pero llegará el momento donde Dios derramará fuego, así como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Porque la humanidad poco a poco se ha estado perdiendo y están haciendo lo que más les convenga. Aquí vemos cómo dice que Lot ofreció a sus hijas. Le dijo: aquí están mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. O sea que Lot no era una persona que realmente buscaba de Dios. ¿Cómo puede regalarle a sus hijas? ¿Qué hacía él en ese lugar? Estaba practicando lo malo delante de Dios también, porque él prefirió darle a sus hijas. ¿Y qué dijeron? No, que no querían a sus hijas. Ellos querían a los hombres que habían entrado a ese lugar, querían conocerlo, querían estar con ellos. Era tan grande la maldad lo que estaba pasando en ese lugar. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Pero ¿qué pasó después? El 10, entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir la ciudad. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Una vez más, Dios teniendo misericordia de Lot, sacándolos de ese lugar que estaba a punto de ser destruido. Una vez más, su hermano intercedió con Dios para que Dios lo guardara del peligro y de la muerte, porque esta vez era para muerte.
Esta vez ya no había vuelta atrás para Lot. Lot iba a ser... Hubo la segunda vez que Dios, por medio de su hermano, que intercedió con Dios, fue sacado y salvado de esa ciudad, de Sodoma y Gomorra, porque esa ciudad iba a ser destruida. Dice que los yernos solamente se burlaron de Lot, porque los yernos pertenecían a Sodoma y Gomorra. Los yernos tenían la mentalidad de Sodoma y Gomorra y se burlaron de Lot. Y ahí quedaron los yernos y fueron destruidos. Muchas veces el Señor nos da primera y segunda oportunidades y Él nos guarda, nos cuida y nos libra de todo mal. Aquí vemos cómo Abraham estuvo al pendiente de su hermano. Aunque se separaron, aunque ya no vivían juntos, pero Abraham siempre estuvo intercediendo por su hermano Lot. Muchas veces como hermanos tenemos que orar unos por otros, hermanos. Si no vemos a tal hermana que no ha venido, orar por ellos, pedir por ellos, porque no sabemos el problema, la circunstancia que ellos estén pasando. Como hermanos tenemos que estar unidos, pidiendo en oración por mis hermanos, porque aunque ellos no sepan que cuando no los vemos en este lugar, sentimos un dolor por ellos, porque no sabemos en qué situación se encuentran. En ocasiones será enfermedad, o muchas veces el enemigo trabajará en su mente para sacarlos, para quitarlos, para desviarlos. Así como Lot, que no tomó la decisión correcta, sino solamente levantó sus ojos y vio Sodoma y Gomorra y se dirigió a ese lugar. No era la voluntad de Dios. Dios ya lo había bendecido a Lot. Dios le había dado todo, tenía riquezas y no necesitaba irse a meter a ese lugar, a Sodoma y Gomorra, porque él ya tenía todo. Dios muchas veces nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos, pero no nos olvidemos de Él, porque muchas veces el Señor nos quiere dar todo completo, porque podemos volver hasta locos, hermano. A lo mejor nosotros estamos pidiendo una camioneta nueva, queremos riqueza, el Señor nos lo puede dar, pero qué tal si más adelante nos olvidamos de Él, ya no necesitamos de Dios, ya tenemos riqueza, tenemos todo lo que queremos. ¿Para qué te quiero? Ya no necesitamos a Dios. Por eso la Biblia dice que va a ser muy difícil que los ricos puedan entrar al reino de los cielos, porque ellos no tienen y no necesitan de Dios, porque ellos lo tienen todo. Su Dios es el dinero, su Dios es la riqueza. ¿Y qué hay en tu corazón? ¿Qué tienes en primer lugar en tu corazón? ¿Qué hay en primer lugar en tu corazón? ¿Dios está en primer lugar en tu corazón, en tu alma? Tenemos que pedir siempre que sea la voluntad de Dios. Para lo mínimo que hagamos, humillarnos al Señor. Será de bendición esta puerta que se está abriendo para mí. Será de bendición este trabajo que tú has puesto, o es una prueba que tú me estás poniendo. Es una bendición, una prueba. Necesito que tú me contestes, porque si es para bendición, Dios te va a proveer en todo. Dios te va a dar todo lo que tú necesites en el lugar correcto donde Él te ponga, donde Él te lleve, en el trabajo que Él te dé. Dios no va a ser para sacarte de la iglesia, sino es para acercarte más a Dios. Dios no te puede dar un trabajo donde digas, acá vas a estar solamente en tu trabajo todo el tiempo, necesito que estés trabajando. No, Dios te va a dar el lugar, el trabajo donde usted pueda estar en la iglesia y pueda estar en su trabajo también. Y ese es lo que Dios hablaba a mi vida para compartirle con ustedes, hermanos. Sabemos que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Dice que descendió una vez que Lot y su familia salieron. Dios derramó fuego y azufre del cielo. Pero también dice la Biblia que los ángeles, eran dos ángeles, sacaron a Lot y a su esposa y a sus hijas, pero que su esposa miró hacia atrás. Los ángeles le dijeron, no miren hacia atrás, pero la mujer de Lot volteó a ver atrás.
¿Y qué pasó? Quedó convertida en estatua de sal por la desobediencia, porque no obedeció. Quizás volteó y dijo, allá está todos mis bienes, allá yo me sentía bien, porque Dios conoce el corazón y la mente. Dios lo conoce. No podemos engañar a Dios. Entre nosotros podemos echarnos mentiras, mentiritas blancas como le decimos, pero a Dios no le podemos echar una mentirita blanca. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Él examina nuestro corazón. Amén. Y aquí vemos cómo la mujer de Lot volteó a ver y quedó convertida en estatua de sal. Y solamente sus hijas y Lot fueron salvadas y rescatadas. Y más adelante está la historia que pasó con las hijas de Lot. Pero eso será en otra ocasión. Amén. Amén, amén. En otra predicación, donde lo que hicieron las hijas de Lot con su padre. Porque dice la Biblia que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y sacó a Lot y a sus hijas. Mas ellas no renunciaron a Sodoma y Gomorra. Sus hijas llevaban la mentalidad de Sodoma y Gomorra. Llevaban el pecado ya sembrado en sus corazones y en su mente. Amén. Dios les bendiga y vamos a ponernos sobre... Nos van a afectar a las personas cercanas a nosotros. No sé qué quiera que oremos por ellos, que pueda pasar aquí adelante, el que guste, que diga que necesita oración o por alguna decisión que ellos están tomando, que si alguien quiere que oremos por ellos aquí adelante, podamos orar por ustedes, hermanos. Sabemos que Dios tiene el control. Dios conoce sus corazones, Él conoce sus necesidades, pero Él quiere que usted venga y le diga, ve Señor, mi necesidad es esta, yo necesito esto, pero quiero que tú seas el que me guíes, que me diriges. Dios te puede dar todo lo que tu corazón anhele y desee, pero que siempre y cuando sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Amantísimo Padre, gracias Señor por este tiempo, Señor, gracias porque tú has sido bueno, gracias Señor por esta palabra que tú nos has dado, Padre, que pueda quedar sembrada, Señor, en nuestros corazones, Señor Jesús, que todo lo que hagamos, Señor, que todas las decisiones, Señor, que tomemos, Señor, podamos, Señor, siempre acercarnos a ti, Señor, y tomar esa decisión que tú, Padre Santo, nos des. Que no tomemos la primera decisión así como Lot lo hizo, Señor, que se separó de su hermano y lo primero que se le vino a la mente, irse a meterse a ese lugar de Sodoma y Gomorra, un lugar lleno de maldad, para apartarnos del plan y del propósito que Dios tiene para usted, para sus hijos, para su esposa, para toda su familia. Sabemos que cuando nos apartamos de Dios, las consecuencias no solo vienen hacia su vida, sino las consecuencias vienen a perjudicar a los que nos rodean, que son a nuestras personas más cercanas, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Por eso tenemos que tener y ponerte en primer lugar, Señor Jesús. Perdónanos, que quizás no hemos hecho lo correcto delante de ti. Hemos tomado una mala decisión muchas veces y a veces hay consecuencias. A veces hemos hecho, Señor, lo malo delante de ti, así como este pueblo hizo lo malo delante de ti. Y hasta ahora se escuchan todas esas maldiciones, Señor, por causa de la desobediencia. Que Sodoma y Gomorra fue destruido, mas no salió de la vida de sus hijas, sino siguieron haciendo lo malo delante de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que se rompa toda maldición que ha estado persiguiendo, Señor, la vida de mis hermanos,
que toda maldición de alcoholismo, de fornicación, toda, Padre, toda cosa que practicaron nuestros antepasados, todo adulterio, todo aquello, Señor Jesús, que ellos practicaron, hoy se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, que quizás en un momento practicamos, de fornicación, de adulterio, de lujuria, Señor, que estuvimos practicando, Padre. Pero hoy renunciamos a todos esos pecados. Hoy renunciamos, Padre, para que a nuestros hijos, a nuestros nietos, Padre, no alcancen todas esas cosas que practicamos. Y hoy se rompe toda maldición. Y hoy declaramos, Señor, que hoy se rompe toda cadena de maldición. Que tú abres, Señor, un nuevo camino para nuestros hijos. Hoy tú abres un nuevo camino, Padre, para nuestros nietos. Que ellos ya no pasarán lo mismo que nosotros pasamos, que quizá en un tiempo, Señor, hicimos lo malo delante de ti, pero hoy venimos humillados delante de ti, Señor, que si el enemigo había trazado ya, había diseñado algo para nuestros hijos, para sacarlo y destruirlo, Señor, hoy se rompe todo diseño, hoy se rompe todo lo que el enemigo había diseñado, Señor, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, a todos nuestros familiares, Señor.